Este programa es una producción independiente y su contenido es responsabilidad exclusiva de sus productores y participantes. Las opiniones expresadas no reflejan necesariamente la postura de esta emisora ni de sus anunciantes. Bienvenidos a Más Allá con Pedro Hernández, un espacio para profundizar en la fe y descubrir lo que Dios tiene para nosotros. Vamos más allá. Bienvenidos a Más Allá. Mi nombre es Pedro Hernández. Gracias por prestarme tus oídos en el día de hoy. Y gracias a ti que estás siempre en sintonía de Radio Grito, el medio que te lleva, con la extraordinaria programación que tenemos en Radio Grito de diferentes programas. Oye, desde la aviación hasta Fórmula 1, de todo hay en Radio Grito verdaderamente. Así que gracias por escucharnos y gracias por prestarnos tus oídos. Hoy es un día que tengo un tema para hablarle a ustedes porque es un tema que yo doy una célula, ¿verdad? Y en la célula me hacen una pregunta y me envían un mensaje y en la célula yo siempre vamos un poquito más profundo, ¿verdad? Vamos, como diría el programa, más allá. Y por eso hoy me envían algo que yo me quedé como que sí, tiene mucha razón y voy a compartirlo porque es algo muy bonito que yo creo que hay una mala interpretación de lo que debe uno entender cuando lee este tipo de versículos en la Biblia. Así que prepárate, va a estar bien bueno. Estás escuchando a Radio Grito en el 1200 AM, en el 93.3 FM, en el 92.1 FM HD4 y Red 93.7 FM también. Nos puedes escuchar en formato de podcast en cualquier plataforma de su predilección. Apple Music, Spotify, Pandora, Amazon, la que usted guste, la que usted quiera. Busca Más Allá, Radio Grito, y me va a encontrar ahí. Y puedes suscribirse al podcast y escucharnos en cualquier momento, en cualquier lugar, completamente gratis. Gracias. Y también en www.radiogrito.com. Puedes bajar también nuestra aplicación móvil completamente gratis. Bueno, tengo mucho de qué hablar, así que espero que sea de bendición. Salmo 37. Vamos a leer el Salmo 37, porque el Salmo 37, el versículo 4, tiene algo bien particular, que cuando yo veo que la mayoría de las personas lo leen, hay como una mala interpretación del mismo de parte de las personas. Y ha pasado y pasó en estos días con un compañero que yo digo, wow, entiendo lo que estás leyendo, pero yo creo que tú no estás entendiendo lo que está diciendo eso. Así que vamos a leerlo. Dice, Salmo 37, versículo 4. Pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Bien sencillo. Mira lo que dice. Pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Mira la interpretación que me da la mayoría de las personas. La interpretación que da la mayoría de las personas es, si yo la paso bien con Dios, si yo me gozo en Dios, si yo voy a la iglesia y paso un buen rato, si yo voy los viernes y toco música y escucho la música que a mí me gusta, la paso bien con los jóvenes, voy los domingos, brinco y salto y me lo disfruto, cualquier cosa que yo le pida a Dios, Él me la va a dar. Eso es lo que la gente cree cuando lee eso. Y para mí eso es una malísima interpretación de lo que significa eso. Así que le voy a dar mi opinión de lo que debe ser el significado de cuando leemos que pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón, en Salmos 37, versículo 4. Mira qué interesante, porque lamentablemente esta manera de pensar pasa mucho. Yo diría que cuando alguien se deleita en el Señor, sus pensamientos, sus deseos, sus motivaciones comienzan a alinearse con la voluntad del Padre. Porque ya no desea cosas que lo aparten del Padre,
sino lo que realmente edifica, bendice y honra a Dios. Por eso, Dios concede esas peticiones, porque nacen de un corazón transformado, nacen de un corazón en sintonía con Dios. Básicamente, cuando tú te deleitas en el Señor, tú eres transformado por medio de su palabra, tú eres transformado en tu mente y en tu espíritu, en tu corazón. Tú mueres a tu yo. Mira lo que la palabra de Dios nos enseña. Porque dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que transformar la mente, transformar nosotros mismos para alinearnos a lo que Dios quiere, a la voluntad de Dios. Y cuando yo me estoy deleitando en Dios, mis pensamientos, mis motivaciones, mis deseos, mis anhelos se alinean a la voluntad de Dios. Entonces, como yo estoy cumpliendo la voluntad de Dios, todo lo que yo pida bajo la voluntad de Dios se me será dado. Básico, sencillo. ¿Qué escucha el ser humano cuando lee eso? Yo la estoy pasando bien con Dios los viernes, los domingos y los miércoles en la iglesia, brinco, la paso bien, me río con los jóvenes, me río con los adultos, tenemos células, comemos pizza, la pasamos bien. Eso está cool. Señor, dame un carro Porsche 991, otro nivel, dame una casa, yo quiero viajes todos los años, quiero viajar mínimo 5 veces, 6 cruceros, ir acá. Pero nada de esas cosas es lo que Dios quiere para ti, sino lo que tú quieres que Dios te dé a ti. Y eso no es deleitarse en Dios. Eso no es sumergirte en la palabra de Dios y vivir como un cristiano. Porque todo lo que Jesús pedía se le daba. Porque Jesús en todo momento cumplía la voluntad del Padre. Porque Jesús en todo momento estaba constantemente hablando la voluntad del Padre. Y vemos un Jesús que cuando Jesús era hombre, pedía y caminaba en las aguas, se dormía en medio de una tormenta, se acostaba a dormir tranquilo. Porque él sabía que estaba tranquilo, él iba a estar bien porque él estaba cumpliendo la voluntad del Padre. Porque se estaba deleitando en el Padre. Y vemos múltiples figuras en la Biblia que se deleitaron en el Padre, se deleitaron en cumplir la voluntad de Dios y por ende sus pensamientos, sus motivaciones, todo lo que ellos hacían, primero consultaban a Dios. Dicen, Señor, ¿esta es tu voluntad? Ah, ok. Ponemos ejemplos. David, antes de pecar, antes de caer como hombre y hacer lo que él quería hacer, David era un hombre que cumplía la voluntad de Dios, que no se movía si Dios no lo mandaba. Pero en el momento en que David dijo, yo voy a hacer lo que yo quiero, cayó. No fue lo que Dios quería para él. Pero David mismo maldijo su vida y maldijo su generación, porque dice la palabra de Dios que cuando David pecó, ¿qué fue lo que pasó? Vino el profeta, le dijo 4 cosas allí y le dijo, mira, tú y tu generación ya quedó marcada completamente. Y por ende, vemos una vida del cristiano moderno de hoy en día que tiene una idea de que la voluntad de Dios es tú ir un domingo, un viernes, un miércoles en una iglesia, a 4 paredes, cantar, brincar y que alguien te profetice y ya tú te estás deleitando en Dios y el resto de la semana olvidarse de Dios, no hablar de Él porque ya tú cumpliste, ya tú eres una persona moralmente aceptada por la cultura, por las personas. Es que Él es bien bueno, se va todo, ese no pierde un domingo en la iglesia. Pero el resto de la semana no está cumpliendo la voluntad de Dios. Y vemos en Jesús que eso no era así. Jesús
24/7, los 7 días de la semana, las 24 horas del día, los 3.600, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? 3.600 segundos, yo me acuerdo bien de eso. Tengo que buscar esa información. Pero cumplía en todo momento la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios. Es más, cuando Jesús iba con la cruz caminando, lleno de sangre, Él no dijo, Señor, yo no quiero hacer esto, yo no quiero pasar por esto, yo no voy a pasar por esto, me voy de aquí porque esto va, yo sé lo que va a pasar. No, Él dijo, Padre, si es tu voluntad, si es de ti, que esto yo lo pase, si es de ti, pero si tú me dices que siga hacia adelante, yo voy a hacerlo. Hasta en el momento más difícil de Jesús, Él escogió, aunque Él no quería hacerlo, porque Él sabía lo que iba a pasar, Él escogió cumplir la voluntad del Padre para su gloria, para su honra, para su poder. Escogió en el momento más difícil de la vida cumplir la voluntad de Dios. Y por ende, vemos como el Padre lo bendice, resucita al tercer día. Ahora, por medio de la sangre de Cristo, nosotros, tú y yo, somos justificados en Él, y por esa justificación en Él entramos al Padre por medio de Él, con el Espíritu Santo dentro de nosotros, para poder ser llamados hijos delante del trono de Dios. Mira qué bendición. Por ende, tú que me estás escuchando, tú que me estás viendo, deleítate en Dios. ¿Qué significa eso? Significa que tiene que haber una transformación de mente, en el que cuando tú ves algo mal, tú no lo vas a repetir. Que cuando tú ves algo que se está haciendo mal, tú dices, eso no es de Dios. Cuando estés en el trabajo, tú vas a trabajar como dice la palabra de Dios. Cuando estés hablando con tu jefe, tú vas a honrarlo como dice la palabra de Dios que lo haga. Porque yo escucho muchas personas que tienen jefes y lo que hacen es criticarlo y hablar mal de ellos. Y digo, wow, Señor, como ellos mismos se están maldiciendo. En tu palabra dice que tienes que honrarlo, que tienes que bendecirlo. Y ellos mismos que están yendo a una iglesia no lo hacen. Oye, no solamente en eso. Vemos personas que tienen un matrimonio y no honran a Dios en el matrimonio, deseando otras cosas fuera del matrimonio, viendo pornografía en el matrimonio, trayendo cosas que no son de Dios al matrimonio, mintiendo en el matrimonio. Oye, vemos jóvenes que están con un noviazgo 10, 12, 14 años y se están creyendo que ese noviazgo es matrimonio. No lo es. Vemos personas, lamentablemente, que en el trabajo mienten. Oye, cuando llenan la planilla, tú vas el domingo a la iglesia, vas el viernes, vas el miércoles, pero cuando vas a la planilla a llenarla y dice al contable, mira, buscar manera de no decir esto, ni decir aquello, de obviar esto, mentir en esta área, para pagar menos en la planilla. Pero la palabra de Dios dice que no mienta. La palabra de Dios dice, dar al César lo que es del César y dar a Dios lo que es de Dios. Pero te gusta mentir en la planilla. Te gusta mentir y decir, para pagar menos. Pues entonces no te estás deleitando en Dios. No estás meditando en su palabra de día y noche. No estás buscando la manera de honrarlo y bendecirlo. No estás buscando la manera de glorificar su nombre, sino glorificarte a ti mismo. Yo veo el error de muchas personas que dicen, yo quiero que me vean a mí. Y yo veo que postean en Facebook fotos de ellos con un mensaje bíblico, un versículo bíblico bien pequeñito abajo, pero una foto de ellos bien grande para que sean ellos. Y digo, qué pena, porque no se trata de ellos, nunca se ha tratado de nosotros. Siempre se ha tratado del Padre. La gloria y honra sea para el Padre. Es más, el mismo Jesús, el Padre nuestro, lo enseña. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Lo primero que hace es santificar el nombre del Padre. Nos está enseñando. Venga a nosotros tu reino, dice Jesús. Hágase tu voluntad.
así en la tierra como se hace en el cielo. Todo esto nosotros tenemos que estar pendientes. Y nosotros tenemos que estar viendo cómo nosotros podemos ser y deleitarnos en su palabra. Y por eso es importante leer la palabra de Dios. Y no solamente leerla, meditar en ella. Porque tú lees ese versículo de Salmo, un versículo bello, hermoso, un versículo que a mí me gusta muchísimo. Pero muchas veces lo leemos por arriba y, pues yo me voy a deleitar en Dios, yo la paso bien en la iglesia los domingos, los miércoles, los viernes, y ya está. Yo me estoy deleitando en Dios. No. Tiene que haber una transformación de mis motivaciones, de mis deseos, de mis anhelos, que todos sean alineados, sintonizados a la voluntad del Padre. Y de esa manera, cuando pasa eso, todo lo que tú pidas dentro de la voluntad del Padre, el Padre va a decir, está escrito, toma. Eso, lo que tú pides, se te dará, toma. Salomón pidió algo dentro de la voluntad del Padre. Dios se le presenta a Salomón. Y yo no me puedo ni imaginar ese momento que Dios se le presenta a Salomón y dice, pídeme lo que tú quieras. Mira lo que el Padre dijo, pídeme lo que tú quieras. Pero Salomón pidió algo dentro de la voluntad del Padre. Pidió sabiduría. Y el Padre no solamente le dio sabiduría, le dio mucho más que eso. Si la historia de Salomón, le dio muchísimo más que eso. Y por eso tú y yo, que queremos cumplir la voluntad del Padre, podemos estar seguros en que lo que le pidamos, Él nos dará. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Gracias por estar escuchando Más Allá con Pedro Hernández. Nos veremos en el próximo episodio aquí en Radio Grito, el medio que te lleva. Gracias por sintonizar Más Allá. Recuerde que las opiniones vertidas en este espacio son responsabilidad exclusiva de sus participantes. Nos escuchamos en la próxima edición aquí en Radio Grito, el medio que te lleva.